Bueno, hola a todos, yo soy Paula Malnis, espero que estén todos bien. Y bueno, empezando con esta primera parte de este capítulo de macronutrientes, vamos a explicar ahora sobre los lípidos, ¿sí? Bueno, vamos a alargar primero con las características generales de los lípidos, o sea, qué son los lípidos, y nos referimos a aceites, grasas, ceras y otros compuestos que ya vamos a ver un poquito más adelante. Los aceites son líquidos a temperatura ambiente, en tanto que las grasas son sólidas a temperatura ambiente, ¿sí? Si hablamos de la naturaleza química de los lípidos, tienen exactamente los mismos átomos que los carbohidratos, o sea, carbono, hidrógeno y oxígeno, pero están en distinta proporción, ¿sí? Fíjense ahí en negrita que les puse la fórmula de la glucosa, que es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Fíjense que ahí hay una proporción 2:1 entre hidrógeno y oxígeno, o sea, 6 oxígeno, 12 hidrógeno, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de los lípidos, esa proporción es muy distinta y tiene muy poquitos oxígenos, ¿sí? Son cadenas largas de carbono, los más comunes tienen entre 14 y 22 carbonos, y tienen gran cantidad de hidrógenos y solamente una unidad con oxígenos, que fíjense en el dibujito que está abajo, que está la fórmula general de los lípidos, y ese primer CH3, fíjense de derecha a izquierda, el primer carbono con las 3 uniones de hidrógeno, ¿sí? Después de ahí sigue una cadena de carbonos unidos a hidrógenos, por eso dice CH2 a la N, que quiere decir a las veces que sea, que podrían ser 14 o 18 carbonos, ¿sí? Y termina al último con un grupo carboxilo, que es esta estructura que contiene los oxígenos, ¿sí? Bueno, eso sería la fórmula química de los lípidos. Claro, ya que no tienen que saber todos los enlaces, esto es una forma de representar, digamos, y para que puedan ver cuáles son sus átomos y hacerse esa idea de una fila larga de carbonos, porque todos esos enlaces químicos, que son esas rayitas hacia los costados, hacia arriba, abajo, contienen energía química, ¿sí? Esa es la que después se va a liberar para transformarse en energía mecánica, que es la que se aplica a la contracción muscular. Entonces, para que puedan darse una idea de dónde sale esa energía, es que vemos estas estructuras, más bien en un sentido gráfico, ¿sí? Para que puedan darse la idea de una estructura general de un lípido. Bueno, vamos entonces a la clasificación de los lípidos, que se clasifican en simples, compuestos y derivados. Vamos con los simples. Bueno, un lípido simple está formado por un glicerol, que es un esqueleto carbonado, en sí es un alcohol, digamos, químicamente, su naturaleza química, pero es un esqueleto carbonado del cual se sostienen de 1 a 3 cadenas de ácidos grasos, que son estas cadenas de carbonos largas, ¿sí? Con los hidrógenos, lo que vimos recién. Bueno, los más comunes en la dieta, o sea, en la grasa que nosotros ingerimos, son triglicéridos, son los más comunes. Y los que están en el cuerpo, o sea, el cuerpo almacena grasa en forma de triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? Es esta molécula grande que está compuesta de un glicerol, que me refiero de nuevo a ese esqueleto carbonado, que tiene 3 carbonos, y a 3 cadenas de ácidos grasos largas, como están ahí en el dibujito. Y la grasa corporal se almacena en forma de triglicéridos contenidos en los adipocitos, que son las células grasas o las células del tejido adiposo, que ahí está graficado como con una célula que vendría a ser esto amarillo, sería una célula grasa, tiene la capacidad de acumular gran cantidad de triglicéridos, ¿sí? En el tejido adiposo, que ahí está dibujado, no sé si una ardilla, pero en nuestro caso es exactamente igual, ¿sí? Bueno,
los lípidos simples, o sea, estos triglicéridos, no son solubles en agua, ¿sí? Si nosotros tiramos aceite en un vaso de agua, el aceite no se mezcla con el agua, ¿sí? Queda arriba. Por eso hablamos de que no es soluble, ¿sí? Y además aportan 9 kilocalorías de energía por gramo, que es un aporte importante de energía, porque esto tiene que ver con lo que les mencioné anteriormente, es que la energía de estos compuestos está en sus enlaces químicos, esa es una energía química, digamos, que después se va a transformar en energía mecánica, pero al ser una molécula tan grande, con tantos carbonos, tantos hidrógenos y tantos enlaces, contiene mucha energía química. Es por eso que un triglicérido aporta buena cantidad de energía. Bueno, acá vemos, arriba podemos ver la estructura de un triglicérido, ¿sí? Fíjense bien a la derecha, esto que dice glicerol en forma vertical y los ácidos grasos, ¿sí? Está siguiendo el dibujito del lado, o sea, ese esqueleto carbonado de 3 carbonos el glicerol, y cada una de estas cadenas largas serían los ácidos grasos, ¿sí? El glicérido entonces tenía un glicerol más 3 ácidos grasos, ¿sí? Bueno, todos los alimentos contienen lípidos que tienen diferentes proporciones de ácidos grasos entre saturados e insaturados. Bueno, ¿a qué me refiero con saturado e insaturado? En el dibujito que está arriba, ese es un triglicérido que tiene todos los ácidos grasos saturados, porque están saturados de hidrógeno, o sea, en todas las posibilidades de unión del carbono, las que quedan libres respecto a las uniones de carbono-carbono, todas tienen un hidrógeno arriba y uno abajo, o sea, está completamente saturado, ¿sí? Y cuando hablamos de insaturados, vamos al dibujito que está a la derecha, fíjense que para que un ácido graso sea insaturado, lo que sucede es que en algún punto esos carbonos hay un doble enlace entre carbono y carbono. Entonces, al haber un doble enlace ahí, pierde posibilidad de unirse con un hidrógeno. Por eso queda un espacio ahí abajo, en el que dice ácido graso insaturado, donde no hay hidrógeno, ¿sí? Porque digamos, el enlace lo ocupó con con el carbono, que con un doble enlace. Y puede haber ácidos grasos insaturados, monoinsaturados, les decimos cuando solamente tiene un solo doble enlace, o poliinsaturado cuando esto se repite más de una vez en la estructura del ácido graso, o sea que tiene más de un doble enlace, ¿sí? Bueno, veamos ahora ejemplos de ácidos grasos saturados o insaturados, poliinsaturados, ¿dónde los encontramos? ¿Sí? Un ácido graso saturado se encuentra sobre todo en productos de origen animal, como la carne, ¿sí? De vaca, pollo, cordero, cerdo, yema de huevo, y en todas las grasas que están de los lácteos, ¿sí? La crema de leche, la leche en sí, la manteca, el queso. O sea que son generalmente de origen animal. Hay algunos casos de ácidos grasos saturados del reino vegetal, que sería el coco y el cacao, ¿sí? Y algunos aceites que nosotros no consumimos porque tienen que ver más con lugares tropicales donde se consigue, se consume ese aceite, ¿sí? Bueno, en los ácidos grasos monoinsaturados, o sea, estos que tenían un solo doble enlace entre carbonos, entonces perdía, digamos, algunos enlaces de oxígeno ahí encontramos el aceite de oliva y el aceite, por ejemplo, de las almendras, las nueces, ¿sí? Y los poliinsaturados, que quiere decir que tiene más de un doble enlace, entonces tiene a su vez menos contenido de hidrógeno, son los aceites que usamos normalmente para las ensaladas, como el girasol, la soja y el maíz, sí, digo bien. Bueno, acá vamos a incorporar un concepto que seguramente lo han escuchado, después lo vamos a explicar un poquito mejor, que es esto del colesterol bueno, el colesterol malo, ¿sí?
colesterol malo o LDL, son lipoproteínas de baja densidad, o el colesterol bueno, que son las lipoproteínas de alta densidad. Los ácidos grasos insaturados, que eran los aceites vegetales, ¿sí?, son los que se clasifican como deseables porque reducen este colesterol malo o estas lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? En cambio, los ácidos grasos saturados, que son las grasas que vienen generalmente en los productos animales, estimulan la producción de este colesterol malo, ¿sí? Bueno, a esto le sumamos los ácidos grasos trans, que vuelvo a la otra que me había olvidado de comentarles. Esa calavera que tienen acá a la derecha abajo está hecho con productos que tienen grandes cantidades de ácidos grasos trans. O sea, hablamos de los saturados, los insaturados, y ahora les voy a meter el concepto de los trans. ¿Qué son estos ácidos grasos trans? Estos eran originalmente un aceite vegetal, como podría ser un aceite poliinsaturado de girasol, digamos, al cual químicamente se lo hidrogena, o sea, se lo satura con hidrógeno en el laboratorio, digamos, ¿sí?, en la fábrica, o sea, en un proceso químico, digamos. Y eso hace que se convierta en sólido a temperatura ambiente, ¿sí?, que sería como la margarina, es transformar un aceite en una margarina, ¿sí?, queda sólido a temperatura ambiente y ahora queda igual de dañino que la manteca común, digamos, ¿sí?, el producto de la vaca, y a su vez yo les diría que si se van a comer una tostada con manteca, se la coman con manteca y no con margarina, ¿sí? O sea que es exactamente lo mismo, por lo menos que la disfruten, que sea rica, ¿eh? Bueno, hablando en serio, entonces dijimos que los ácidos grasos insaturados eran deseables, los insaturados, ¿está bien? Los ácidos grasos saturados serían estos más indeseables porque estimulan esta producción de colesterol malo. Y tenemos por otro lado los aceites hidrogenados o estas margarinas o estos ácidos grasos trans, que no solo estimulan la producción de colesterol malo, sino que a su vez disminuyen la cantidad de colesterol bueno o lipoproteínas, estas HDL, ¿sí? Bueno, siguiendo con la clasificación de los lípidos, vamos a los lípidos compuestos ahora, ¿sí? Y básicamente son compuestos porque son triglicéridos o ácidos grasos, pero están combinados con otro químico, ¿sí? En el organismo tienen una proporción mucho menor que los lípidos simples, ¿sí? O sea, tienen solo el 10% de los lípidos de la grasa total son compuestos. Y ahí encontramos entonces esta estructura donde un lípido se junta con otro grupo químico. Entonces tenemos fosfolípidos, o sea que serían ácidos grasos más un grupo fosfato. Y estos forman parte de las membranas celulares, ¿sí? Desempeñan una función importante en la coagulación de la sangre, dan integridad estructural a la vaina aislante que rodea la fibra nerviosa, que es la vaina de mielina. También tenemos glucolípidos, o sea, son ácidos grasos más carbohidratos que forman parte también de la bicapa lipídica de la membrana celular y participan en un fenómeno de reconocimiento celular. Y también tenemos lipoproteínas, ahora son triglicéridos más proteínas. Y las lipoproteínas son la principal vía de transporte de los lípidos en sangre. Si vamos un poquito para atrás, recordamos que los lípidos no eran solubles en medio acuoso, digamos en agua, y la sangre tiene básicamente agua, digamos, o sea, el porcentaje líquido más importante es el agua, justamente. Entonces necesita de estas lipoproteínas para poder transportarse, porque si no sería igual de nuevo como el agua y el aceite, ¿sí? Entonces para ir sumergidas, digamos, transportándose por sangre, estos lípidos van unidas a una proteína y de esta forma sí se hacen solubles, ¿sí? Bueno, y dentro de la clasificación que estábamos viendo de lípidos,
llegamos a los lípidos derivados, ¿sí? Y acá encontramos el lípido derivado, el colesterol, que en sí no es un lípido, o sea, no tiene ácidos grasos, triglicéridos, pero comparte características físicas, químicas, o sea, se comporta como un lípido, ¿sí? Y es por esto que el colesterol se lo considera un lípido. Y el colesterol es de origen animal, ¿sí? Bueno, ¿dónde está en el cuerpo? Está en las membranas plasmáticas de todas las células, ¿sí? Y se origina, tiene dos formas de originarse. Una es que ingresa al cuerpo por la dieta, ese sería el colesterol exógeno, o sea que viene de afuera, ¿sí? Y también hay un colesterol que lo fabrica el propio hígado, sobre todo, que sería el colesterol endógeno, ¿sí? O sea que se sintetiza o se forma en nuestro cuerpo. O sea, esas serían las dos fuentes de colesterol, ¿sí? Bueno, se forma más colesterol, o sea, este endógeno, el hígado construye más colesterol si tenemos una dieta alta en ácidos grasos saturados y en ácidos grasos trans, ¿sí? O sea, esto le facilita la síntesis de estas lipoproteínas de baja densidad, que ya las vamos a ver, que es lo que llamamos este colesterol malo, ¿sí? Bueno, pero no es que el colesterol en sí no es malo en sí, sino que es absolutamente necesaria, digamos. O sea, forma parte de todas las membranas plasmáticas, es precursor de la síntesis de vitamina D y también es la materia prima de muchas hormonas, como las hormonas suprarrenales, hormonas sexuales, ¿sí? O sea, estas hormonas se forman a base de colesterol y también es un componente, el componente principal del líquido biliar, o sea, de la bilis, que sirve para la vesícula biliar, libera este líquido al tubo digestivo, o sea, el intestino, y la bilis sirve para emulsionar las grasas, o sea, para ayudar a la digestión de las grasas y la absorción de las grasas en el cuerpo, ¿sí? O sea que lo malo del colesterol es el exceso, pero el colesterol forma parte hasta de cada una de la pared celular de cada célula del cuerpo que tenemos, ¿sí? Bueno, vamos con las lipoproteínas de baja y alta densidad, ¿sí? Bueno, ¿qué son las lipoproteínas? Dijimos que era la forma de transporte de los lípidos. Es por esto de que los lípidos no son solubles en líquido o hidrosolubles, ¿sí? Necesitan unirse a estas lipoproteínas para poder transportarse en la sangre, ¿sí? Bueno, y se clasifican, que eso es lo que está ahí abajo, la clasificación. Se clasifican según el contenido de los lípidos, de la cantidad de colesterol, triglicéridos y su densidad, y eso tiene relación con la cantidad de proteína que tiene. Cuando son, mientras más lípidos transportas, menos densos son, ¿sí? Bueno, ahí vamos con los kilomicrones, que son las lipoproteínas grandes con densidad extremadamente baja, o sea que tiene mucha grasa, muy poquita proteína, que transportan los lípidos de la dieta desde el intestino hasta los tejidos. Es así, los kilomicrones son lipoproteínas que forman la misma pared del intestino delgado cuando se están absorbiendo las grasas después que comemos algo con contenido de grasa, ¿sí? O sea, se forman estas lipoproteínas para que viajen directamente por el cuerpo y puedan transportarse. Por ejemplo, transporta mayoritariamente estas grasas hasta el hígado y también las puede transportar hasta el tejido adiposo, ¿sí? O sea que los kilomicrones en la primera hora después que terminamos de comer, digamos por sangre, tenemos un montón de kilomicrones que llevan estas gotitas de grasa que recién se han absorbido al intestino delgado y están transportándose hacia los tejidos. Después tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad y esa VLDL es por sus siglas en inglés, o sea, very low, muy baja. Very low density lipoprotein sería, ¿sí? De ahí es VLDL. Bueno, estas lipoproteínas las
sintetiza el hígado, o sea, las hace el hígado, ¿sí? Y transportan, sirven para lo mismo, para transportar lípidos hasta los tejidos, ¿sí? Bueno, esta lipoproteína de muy baja densidad van perdiendo los triglicéridos, o sea, a medida que van recorriendo la circulación, parte de esos triglicéridos van a ir entrando al tejido adiposo, por ejemplo, entonces va a ir perdiendo la cantidad de triglicéridos. También de otros grasas que tiene, porque todos los lípidos del cuerpo van empaquetados en estas lipoproteínas, ¿sí? O sea que también pierde fosfolípido, todo lo que se absorbió de la dieta, después termina en el hígado y el hígado termina haciendo estos paquetes, digamos, de lípidos para que se puedan transportar por la sangre, y estas serían estas lipoproteínas, ¿sí? Entonces, a medida que van circulando, va a ir perdiendo algunos lípidos. Entonces, finalmente, estas lipoproteínas, cuando ya han descargado bastantes triglicéridos, los va a captar de nuevo el hígado, y ahora las va a convertir en lipoproteínas de baja densidad. Antes eran muy baja densidad, ahora son baja densidad, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, las lipoproteínas de baja densidad, o esta LDL, por sus siglas en inglés, de low, bajo, esto es lo que llamamos nosotros el colesterol malo, ¿sí? Y normalmente transportan como un 80% del colesterol que anda en sangre, está contenido en estas lipoproteínas, ¿sí? Bueno, ¿por qué le decimos malo este colesterol? Porque resulta que hay afinidad, digamos, entre estas lipoproteínas y las paredes arteriales, ¿sí? Donde se libera el colesterol y se produce en sustancias inflamatorias también, que le va cambiando como la permeabilidad del endotelio, que vendría a ser la membrana de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces le cambia la permeabilidad, se empiezan a hacer más permeables al colesterol, y el colesterol entra en contacto con el endotelio y va formando los ateromas, o la placa aterosclerótica se llama, que sería, o sea, que va obstruyendo, digamos, esa luz que tenía esa arteria, ¿sí? Se va obstruyendo porque se va achicando el diámetro, porque empieza a tener este colesterol como adherido, ¿sí? Bueno, vamos a pausar. Bueno, entonces ya respiré. Entonces es por eso que lo llamamos colesterol malo, porque lesionan, estrechan las paredes de las arterias, ¿sí? Bueno, y el número 4, que son las lipoproteínas de alta densidad, también por sus siglas en inglés de high, alta, ¿sí? Con H, es lo que denominamos también colesterol bueno, ¿sí? Estas también lipoproteínas también las produce el hígado, ¿sí? Y estas tienen alta densidad, o sea que tienen mucha proteína y poquita cantidad de lípidos, ¿sí? Y esto hace a la inversa, actúa como un recolector, ¿sí? En el transporte inverso del colesterol, o sea que lo va a arrastrar desde las arterias, lo va a eliminar de la pared de la arteria y lo va a liberar al hígado, para y después el hígado finalmente va a incorporarlo a la bilis y lo va a liberar al tubo digestivo, digamos, para que sirva, digamos, para la absorción de grasas, pero digamos que son muy importantes para la salud estas lipoproteínas de alta densidad, colesterol bueno, porque sería que van contrarrestando el efecto dañino que hacen el colesterol malo o estas lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Y bueno, lo bueno que tenemos los que amamos la actividad física y esta profesión es saber que cómo puede cambiar el perfil lipídico, cambia con la actividad física. Entonces todas las personas que hacen actividad física regular aumentan, por ejemplo, el colesterol bueno, o sea que tienen un factor protector importantísimo, digamos, respecto a la gente que no hace actividad física, ¿sí? Porque dijimos que va, digamos, está actuando contra el daño que va haciendo el colesterol malo, que está muy asociado a la dieta también, ¿sí? Bueno, y para terminar,
vamos a retomar esto de la función de los lípidos en el cuerpo, que lo vieron en la presentación también. Y tiene que ver con la función principal que tiene, que es la de reserva, fuente y reserva de energía, ¿sí? Entonces ahí se lo remarque, porque constituye el combustible celular ideal, porque se transporta una gran cantidad de energía por unidad de peso. O sea, dijimos que cada uno de estos triglicéridos, al tener tantos enlaces químicos, tenía un valor energético importante, ¿sí? Se transporta y se almacena fácilmente, se transporta por estas lipoproteínas que vimos, pero tiene una dinámica, digamos, muy intensa en el cuerpo, ¿sí? En su transporte y en almacenamiento, y después puede salir de ese almacenamiento, por ejemplo, cuando hacemos actividad física o cuando hace mucho que no comemos, entonces sale de su lugar de almacenamiento para que esté a disposición de nuevo para los músculos, para generar energía, ¿sí? Y de esta manera, digamos, es una fuente rápida de energía, ¿sí? Bueno, otra característica, otra función, digamos, que tienen en el cuerpo los lípidos es la protección de órganos vitales, o sea, esa capa de grasa que tenemos subcutánea, o sea, por debajo de la piel, ¿sí? Es como, de una forma, puede amortiguar un golpe y es protectora, ¿sí? Otra función es el aislamiento térmico, y ahí tenemos los pros y los contras, digamos. Si esa capa de grasa es mayor, es mucho más aislante al frío, por ejemplo, pero hace que, por ejemplo, uno tenga mucho estrés por calor, porque es como tener un aislante, o sea que también el calor que produce el cuerpo, por ejemplo, durante la actividad física, le es más difícil al organismo disipar ese calor porque tiene este aislante, digamos, alrededor del cuerpo, ¿sí? Y también transporta vitaminas y supresor del apetito. Eso tiene que ver en relación a los tiempos de digestión de las grasas, ¿sí? Digamos, cuando comemos alimentos ricos en grasa, el cuerpo demora un tiempo como hasta 3 horas, a veces un poco más, depende de la ingesta, en procesar eso, y mientras eso esté tratando de ser digerido, digamos, tenemos suprimido un poco el apetito, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a escuchar en la próxima entrega. Bueno, lo hubiera pasado mucho mejor si los hubiera podido mirar y tenerlos enfrente, porque me siento un poco rara acá hablándole solo a la computadora. Así que bueno, espero que pronto pase todo esto para que nos podamos ver. Abrazo para todos.